Buenas tardes. Para el Instituto Cervantes no solo es un honor, como se dice protocolariamente, es una emoción muy profunda poder presentar esta muestra, Imprentas de la Patria Perdida, Fondo del Exilio Español, en la Biblioteca de Toulouse, que refleja el compromiso profundo de unos españoles que sufrieron la derrota y el totalitarismo, el compromiso con la defensa de la lealtad, de la libertad, de la memoria, de la cultura española. La verdad es que si a veces las identidades nacionales están llenas de contradicciones y cuando se hacen férreas y fuertes y se cierran, pues son un peligro, otras veces son verdadero testimonio de la dignidad humana, y este es el caso de ese grupo numeroso de exiliados españoles que sufrieron la derrota, que sufrieron la incomprensión, que después se pusieron de parte de la lucha de la libertad en Europa para resistir la ocupación nazi y que a lo largo de los años quisieron mantener la memoria, el testimonio de la cultura española, de su disidencia política frente a la dictadura, estableciendo lazos muy fértiles y muy fructíferos, porque cuando las identidades son generosas y acogen a los demás, se enriquecen en el diálogo. Y sin duda ninguna, los exiliados españoles enriquecieron la historia y la vida de Toulouse, y Toulouse ha enriquecido la vida, la memoria de los españoles, no solo de Toulouse, sino de los españoles con conciencia de lo que significa la historia y de lo que significa la libertad. De manera que realmente esto es un acto que nos llena de emoción. Y les voy a presentar a Fernando Martínez, el director general para la memoria histórica, que está preparando un programa muy ambicioso para conmemorar lo que ha supuesto el exilio español a lo largo del año 2019, cuando se conmemoren, se recuerden los 80 años de la derrota de la República Española y el exilio. A Juan Pedro Pasterrechea, que es director del Instituto Cervantes de Toulouse, y a Javier Campillo, que es nuestro bibliotecario en el centro de Toulouse. Quiero decir, por sacar un poco de pecho, que este trabajo, que es un trabajo que nos llena de ilusión, forma parte no solo de las grandes aspiraciones, de los momentos de lujo y de emoción como el de hoy, sino de nuestro trabajo cotidiano, porque la voluntad del Instituto Cervantes y de sus bibliotecas es desarrollar su trabajo en diálogo con los lugares geográficos en donde está presente, y que nuestras bibliotecas pues tienen una sensibilidad especial para los temas según están situadas en Marruecos, en Manila o en este caso en Toulouse. Y de manera muy natural, a lo largo de donaciones, de búsqueda, de trabajo, pues el Instituto Cervantes de Toulouse ha convertido su biblioteca en un verdadero centro bibliográfico para el estudio del exilio español, y que la muestra que presentamos hoy es el fruto de ese trabajo. Solo decir, antes de pasar la palabra, que estoy muy agradecido a los responsables de nuestro centro en Toulouse, muy agradecido a los responsables de cultura, a los organizadores de exposiciones, a nuestra sección de bibliotecas del centro del Instituto Cervantes, porque esto es una muestra de un trabajo bien hecho durante mucho tiempo, y decirles también que acompañaremos esta exposición con un ciclo de cine
sobre el exilio que se desarrollará en diciembre en el Círculo de Bellas Artes, y que también queremos dejar testimonios con la publicación de algún libro de estas actividades. El Instituto Cervantes tiene una colección, Los Galeotes, en las que estamos recuperando títulos de nuestra memoria histórica, y está muy avanzada la publicación de un libro de Federica Montseny, que fue personaje fundamental en la historia de España y en el exilio español en Francia. Vamos a publicar inmediatamente sus 100 días en la vida de una mujer. Un libro lleno de significación por lo que se refiere a la memoria histórica. Bueno, y la exposición ya la pueden ver ustedes, lo que tiene de referencia a la cultura, a la política, a la ética, de qué manera, con muchas dificultades, pues había gente que se estaba planteando ya problemas que hoy asumimos a la hora de meditar sobre, por ejemplo, la necesidad de una conciencia feminista, las distintas sensibilidades del exilio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la CNT, el anarquismo, los demócratas, republicanos. Hay presencia de las distintas sensibilidades. Yo diré que a mí me ha causado especial emoción una novela publicada en una colección popular que quiso en Toulouse reivindicar lo que era la tradición de la novela popular semanal española, una novela de Bergua. Cuento que si yo me dediqué a la literatura es porque mi padre era lector de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana y me leía de niño pues La canción del pirata de Espronceda, un romance del duque de Rivas, una leyenda de Zorrilla. Esas 1000 mejores poesías de la lengua castellana las preparó Bergua en relación con don Antonio Machado y con Juan Ramón Jiménez. Y después ha habido muchas ediciones en los hogares españoles. La que tenía mi padre era del año 1958. Y yo creo que soy poeta porque mi padre se largaba el tren expreso de Campoamor, páginas y páginas de las 1000 mejores poesías de lengua castellana. Todos mis hermanos salían corriendo y el único que se quedaba por compasión a escuchar el recitado de mi padre era yo, y al final fui capturado para la poesía. Si cuento esto es porque cada cual tenemos nuestra historia sentimental, y yo estoy convencido que cada cual va a encontrar aquí algo que tenga que ver con sus emociones, con su historia sentimental, ya sea el famoso discurso de don Manuel Azaña, Paz, Piedad, Perdón, pronunciado el 18 de julio de 1938, ya sea pues un ejemplar de un libro de Lluís Companys, presidente de la Generalitat, fusilado, ya sea El romancero gitano de Federico García Lorca, ya sea cualquiera de los ejemplares de los periódicos, de las publicaciones con las que el exilio español en Toulouse mantuvo nuestra memoria y nuestro compromiso con la libertad. Les paso la palabra ahora a mis compañeros, en primer lugar al director general para la memoria histórica, Fernando Martínez. Buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes por haberme invitado a participar en la inauguración de la exposición, especialmente a Luis, cuando me llamó para que estuviera presente. Hablaba Luis al final de las emociones. Cuando Luis me dijo que iban a poner en funcionamiento esta exposición, inmediatamente dije, tengo que ir inmediatamente a ver la exposición, a verla, a tocarla si es posible, porque mi primer viaje a Francia fue precisamente a casa de unos anarquistas en Toulouse en el año 1969. Hice una estancia y entonces pude vivir precisamente ese Toulouse, capital del exilio,
pero también a veces hay que ponerle un adjetivo, capital del exilio, punto suspensivo, libertario, porque claro, había muchísimos anarquistas, es decir, que esa emoción la tuve cuando Luis me invitó. Bueno, yo estoy precisamente aquí para hacer posible que desde la Dirección de la Memoria Histórica impulsemos, aprovechemos un año tan importante como va a ser el año que viene, el año 2019, que precisamente se cumple 80 años del fin de la Guerra Civil y 80 años del inicio del exilio. Bueno, la verdad es que algunas zonas el exilio se inició antes, pero realmente la gran retirada, como se conoce en Francia, se conoce en Cataluña, se hace precisamente en el mes de enero, febrero del año 39. Pues precisamente dentro de unos días vamos a tener la oportunidad de poner en funcionamiento un grupo de trabajo interministerial, donde también va a estar el Instituto Cervantes, para conmemorar el 80 aniversario del exilio. El objetivo es el objetivo de impulsar y aprovechar las celebraciones de homenaje que en estos momentos se están produciendo o se están preparando desde distintas instituciones públicas francesas, distintas instituciones públicas de Iberoamérica, también en otras zonas como Rusia, etcétera, para lanzar una gran conmemoración del 80 aniversario. ¿Con qué objetivo? El primer objetivo es dar a conocer el exilio republicano español al gran público, que no se quede solo y exclusivamente en el marco de los especialistas, de los que somos historiadores, que trabajamos el tema del exilio y de ahí no pasa. Tratar de que trascienda a los especialistas y llegue al gran público. En segundo lugar, de reconocer oficialmente a los exiliados y a las exiliadas y sus lugares de memoria, tanto en Francia como en México, como en Buenos Aires, como en Santiago de Chile, como en Nueva York, como en Moscú, etc. Porque yo que he pasado también por muchas ciudades del exilio y he contactado con muchos exiliados, me da la impresión de que tienen una gran orfandad todavía de la democracia española. Y yo creo que es un momento, el 80 aniversario, para tratar de vincularnos realmente con ese marco de asociaciones del exilio de segunda, de terceras generaciones, que yo creo que lo van a vivir de una manera bastante intensa. Y en tercer lugar, la conmemoración tiene un objetivo, es rendir tributo, y rendir tributo precisamente a los países que más se distinguieron por la acogida a los republicanos y a las republicanas españolas que tuvieron que salir de la manera que salieron. Muchas veces, haciendo una breve reflexión sobre el tema de los exilios, no deja de ser significativo que, echando la mirada atrás, la historia de España prácticamente desde la época moderna está marcada por expulsiones y por exilios. María José de Larra decía en el año 1835, decía que por muy poco liberal que uno sea, o se está en la emigración, o se viene de ella, o está uno dispuesto de nuevo a volver a la emigración. ¿Y eso qué pone de relieve? Pone de relieve, bajo mi punto de vista, que los procesos de modernización política desde la época de Fernando VII han estado marcadas por el exclusivismo, han estado marcadas por la intolerancia, han estado marcadas por la violencia. La verdad es que cada cambio político que se hacía en España, el horizonte de los vencidos era un horizonte en que estaban predispuestos a sufrir rápidamente la inhabilitación, el destierro, la cárcel y el exilio. Y a lo largo del siglo XIX y XX hubo muchos exilios, desde los afrancesados, los liberales, los carlistas, los progresistas, los demócratas, los republicanos, los socialistas, los catalanistas, los anarquistas. Pequeños exilios, pero muchísimos exilios que están marcados por estas ideas que comentaba antes de la historia de España. Sin embargo, es el exilio del 39, el exilio que eclipsa prácticamente todos los demás, fundamentalmente porque es un exilio dramático, es un exilio de larga duración, en muchos casos del 39 hasta el 75, y es un exilio de masas. Es la primera vez que estamos ante un exilio de masas, muchísimas mujeres, muchísimos niños y niñas, muchísimos ancianos, muchísimas familias en el exilio, cosa que no había ocurrido antes en los anteriores exilios.
y eso cerca de 500.000 de personas que salen al exilio, entre ellos prácticamente incluimos a cerca de 5.000 intelectuales que dejaron en esos países que les acogieron una huella imborrable desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista literario, y que contribuyeron como nadie a los procesos de desarrollo y modernización de esos países. Y en México yo creo que se reconoce bastante la impronta que dejó el exilio republicano español. Yo creo que precisamente esta exposición que hoy nos trae el Instituto Cervantes tiene muchos valores, pero fundamentalmente es la idea de la recuperación de esa potente producción política, de esa potente producción científica, literaria, que genera el exilio republicano, en Francia en este caso, pero especialmente también en Toulouse. No deja de ser significativo, de los 650 títulos de periódicos que salieron en Francia entre el 36 y el 75, 90 precisamente se publican en Toulouse. Y yo creo que, dando un repaso a la exposición, esa idea rápidamente que te haces de ella, lo que se pone de relieve en esta exposición es la voluntad de los exiliados y las exiliadas en sobreponerse al exilio. Y sobre todo la voluntad, que me parece que es fundamental, de mantener los rasgos identitarios, eso de nuestra cultura, de nuestra lengua, nuestra memoria, nuestras memorias y también nuestros ideales de socialistas, de anarquistas, de republicanos, esos congresos que estamos viendo, esos periódicos que hay aquí encima de esta exposición. Así es que termino agradeciendo al Instituto Cervantes el que haya tenido la iniciativa de prácticamente empezar lo que va a ser el 80 aniversario con esta exposición. Agradecerles sinceramente que estén ustedes por aquí viéndola, que la difundan y que de luego el año que viene, que vamos a hacer muchísimas actividades también en España en relación con el tema del exilio, que nos ayuden a divulgar el papel tan importante que tuvo ese exilio en la lucha por la libertad, en la lucha por la democracia, no solamente por la democracia y la libertad en España, sino también la lucha por la libertad y la democracia en Europa, como pusieron de relieve la resistencia y como pusieron de relieve esa resistencia bien construida, pero también bien sufrida y penada, que fueron cuando tuvieron que pasar por los campos de exterminio nazi. Nada más, muchas gracias y enhorabuena al Instituto Cervantes. Verán ustedes que allá al fondo, en la esquina derecha de la entrada, hay un busto de Manuel Azaña, de don Manuel Azaña. Es un busto del escultor Evaristo Belluti, que será colocado en el Instituto Cervantes, en su biblioteca, en febrero, al inicio de un encuentro, un congreso que vamos a organizar de reflexión sobre el exilio. El que esté allí el busto de Azaña es lo lógico, porque la biblioteca del Instituto Cervantes de Toulouse fue bautizada con el nombre de Manuel Azaña, un referente fundamental para la historia contemporánea y para el exilio en el sur de Francia. Y precisamente por eso, pues los responsables del Instituto Cervantes de Toulouse son también el alma, los responsables de esta exposición. Y son los que han, con su trabajo, conseguido que podamos tener entre nosotros esta muestra fundamental para el mantenimiento de la memoria. Les dejo la palabra ahora a Juan Pedro Basterrechea, director del Instituto Cervantes, y a Javier Campillo, que es el comisario de la exposición y es el bibliotecario del Centro Cervantes en Toulouse. Muchas gracias, Luis. Bueno, se han dicho muchas cosas.
suscribo todo, no me voy a repetir, pero sin pretender tener el monopolio, desde luego, hoy es un día emocionante para el Instituto Cervantes de Toulouse. Se ha utilizado mucho la palabra emoción. Yo diría que entre los más emocionados, naturalmente, somos Javier y yo, que representamos un poco pues tanta gente, no solamente el equipo del Instituto, sino tanta gente en Toulouse que hace todo esto posible. Porque esta exposición es el resultado de una serie de milagros que se han ido produciendo. El primer milagro, naturalmente, es el de los exiliados, que es, bueno, ustedes lo pueden comprobar, increíble, impresionante, cómo aquella gente en medio de aquellas dificultades, dedican los recursos que no tienen al alimento del espíritu, a la publicación de los grandes clásicos de la literatura española, a la publicación de los últimos grandes autores, algunos de los cuales estaban, en fin, recientemente, son historia reciente, como Lorca, como Machado, reflexión política, temas de divulgación, temas de cultura, temas de formación, temas de educación, algo absolutamente impresionante. Y además lo podrán ver también de una modernidad increíble. Muchos de los temas que son actualidad hoy en día en todos los medios de comunicación eran temas que estaban siendo ya abordados por aquellos exiliados. El siguiente milagro es el que van haciendo las siguientes generaciones, que muchas veces se encuentran con un legado que es difícil preservar, que es de un valor sentimental incalculable, pero que, bueno, ¿qué hacemos con él? Muchos de ellos encontraron en la biblioteca del Instituto Cervantes de Toulouse un lugar de confianza donde poder depositar ese legado y sabiendo que iba a estar atendido, preservado, cuidado, difundido, puesto a disposición de los investigadores, etc. El siguiente milagro es el que obra, sobre todo, nuestro bibliotecario Javier, que plenamente consciente de la importancia y la magnitud de lo que tiene entre manos, pero al mismo tiempo en una labor callada, porque al principio se empieza de nada, pues sin prisa pero sin pausa va localizando, identificando, adquiriendo, consiguiendo las piezas que completan este fondo, que evidentemente no es exhaustivo, pero que a través de un trabajo sistemático y sistematizado, pues adquiere la entidad que adquiere. Hay colecciones que ya están completas, hay otras que les falta poco, de manera que de esta manera, a base de clasificación de las donaciones, de adquisiciones, se forma un fondo que tiene ya más de 1.400 documentos. Y yo diría que el cuarto legado es que un buen día, y esto me parece muy importante, nuestros compañeros de la sede, el director anterior, Juan Manuel Bonet, Luis, supieron ver inmediatamente que aquí había algo que tenía un valor y que era importante. Y gracias a eso, algo que no pasa todos los días, estamos inaugurando en la sede central del Instituto una exposición sobre el Fondo del Exilio de la Biblioteca de Toulouse, que no deja de ser un pequeño centro dentro de la red del Instituto Cervantes. De manera que es algo realmente extraordinario. Yo lo que espero de verdad es que lo disfruten, lo difundan y, como decía el director general, contribuya a esto, a que algo que es realmente poco conocido, que es esa historia del exilio español, pues empiece a ser conocida en la España del interior, porque evidentemente durante mucho tiempo ha habido muchos intereses porque esto estuviese oculto. Y esto ya han pasado 80 años y ya va siendo hora, ya vamos tarde. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me permitirán que agradezca a Luis, nuestro director, a Juan Pedro Basterrechea, un recuerdo agradecido también a Juan Manuel Bonet. Gracias a todo el equipo de Cultura que ha hecho posible esta exposición, a su director, a Martín López Vega, a todas las personas de esta casa, especialmente un agradecimiento a Luz Bejarano, a Alicia Duarte y a Cristina Gonzalo, a todos mis compañeros bibliotecarios y bibliotecarias, a todas las personas
que han venido hoy para estar juntos aquí en esta muestra tan emotiva. Yo también me repito. Un recuerdo a Marguerite Salvador, que es la hija del librero Josep Salvador, que nos cedió buena parte del fondo de la librería de las ediciones españolas de Toulouse, la principal librería de Toulouse entre el 46 y el 72. Como no, un agradecimiento a Vida Esgleas Montseny, que nos acompaña en este acto con sus palabras que van a ser leídas por su hijo Jean-Paul. Muchas gracias a Evaristo Bellotti por su generoso gesto al donar al Instituto ese busto de hazaña. Y gracias también y ya acabo con los agradecimientos, a Pilar Martínez Chomel, que es la nieta de la fotoreportera tolosana, que nos ha cedido y que tienen ustedes la foto de aquel guerrillero español que en agosto de 1944 tuvo la osadía o la valentía de estar regulando el tráfico en Toulouse en esos momentos de desorden y caos de la liberación. Españoles estuvieron allí y esa es la muestra, ¿no? Tenemos la prueba fotográfica. La imagen de ese guerrillero con el fusil en bandolera, en una ciudad extraña y en un gesto que no sabemos si es espontáneo o audaz, quizás osado, sin duda valiente, nos recuerda la implicación, como se ha dicho, de muchos españoles en la lucha antifascista. Se trata de un gesto heroico que tomaron muchos expatriados, movidos no solo por las terribles circunstancias que les tocó vivir, sino también por convicción, por idealismo, ¿no? Yo querría que ustedes vieran en las 140 obras que exponemos no solo la singularidad de sus contenidos, la modernidad de sus temáticas, la belleza de sus ilustraciones, sino también la heroicidad que supuso para tantos compatriotas la voluntad de mantener sus principios en tierra extraña. Sobrevivir, en ocasiones malvivir y con todo robar un poco de tiempo para escribir un verso, recordar una vivencia, redactar un manifiesto, preparar una reunión política, vivir en un país en el que no se habla tu lengua y, sin embargo, seguir escribiendo, corrigiendo, editando. Estos libritos que verán, estos panfletos, folletos, revistas, son instrumentos de transmisión de conocimiento y de cultura e ideales, de gente que no quiso que se truncara, se desechara o se olvidara un patrimonio intelectual que había nacido muchos decenios antes, en pleno siglo XIX, que se había desarrollado en el primer tercio del siglo XX y que había eclosionado durante la Segunda República. El republicanismo, el pensamiento libertario, las doctrinas de izquierda, así como el humanismo, el internacionalismo y cuestiones como el debate sobre la sexualidad, la maternidad consciente, la igualdad de sexos, la formación integral del individuo, estarán presentes en las obras que se exponen y que ustedes van a ver a continuación. Esa España transterrada, al otro lado de los Pirineos, que no se dio por vencida, plasmó por escrito el bagaje de sus ideales, de su cultura, y acabó integrándose en un país, Francia, que acogió a sus hijos y a sus nietos con posiblemente la mejor de sus instituciones, su escuela pública, gratuita, mixta, laica y republicana. Un francés de origen español, por parte de madre, su abuela era menorquina, Albert Camus, respondió abrumado por el agradecimiento y las muestras de afecto que le brindó el exilio español en Francia, que él solo había dicho que el exilio tenía razón. Solo dije que tenían razón, dijo. Hoy estas obras, publicadas en el exilio, vuelven a la patria de sus autores y editores para ser expuestas, para recordarnos que, como dijo Jorge Semprún, lo dijo así, la victoria no reemplaza la razón, puesto que la razón tozuda acaba por imponerse. Muchas gracias. Cuando hacemos memoria histórica, y es lógico, pensamos en los grandes nombres, referentes en la política, en la cultura, pero la memoria la hace el tejido de la gente, de mucha gente.
Por ejemplo, de gente que sin ser muy famosa, pues de pronto un día abrió una librería, como la Librería de Ediciones Españolas, Lee, y hoy tenemos aquí muestra de su legado. Gente que por ejemplo, pues se integró en la vida cotidiana de Toulouse, abrió pues un restaurante y convocó al público y a la gente de España en ese restaurante y llenó de alegría un tiempo de dificultad. Y por eso es conveniente a la hora de hablar de emociones no solo pensar en los grandes nombres, sino también en la gente de carne y hueso y en la gente que ha vivido esta historia. Y por eso hemos querido que cierre este acto Jean-Paul Gambert, que es el nieto de Federica Montseny y es uno de los herederos del exilio español que han vivido cotidianamente esta memoria de la que hoy hablamos. Jean-Paul. Algunas palabras de mi madre. Estimados amigos, estoy conmovido por el hecho de estar invitada a la presentación de esa exposición, realizada gracias al trabajo del Instituto Cervantes de Toulouse, que saludo y agradezco aquí. Eso reclama una averiguación y una abnegación notables. Conmovido también por el trabajo de memoria que representan estos testimonios de una lucha, de unas aspiraciones y una época que, a pesar de ser cercana, se están olvidando y para las nuevas generaciones quedan desconocidas. Desgraciadamente, no me es posible encontrarme entre vosotros. La distancia, la edad y mi salud no me lo permiten. Es la cruel realidad de la vejez no poder hacer lo que uno anhela. Delego pues mi hijo, Jean-Paul, para representar nuestra familia. Él también se alegra de poder participar y llevar a algo de mí misma. Disfruten pues esta visita y para todas y todos un caluroso saludo. Vida Esdras Montseny.